Bienvenidos al capítulo de hoy. El tema creo que es un tema en el que todos nos hemos visto en algún momento y es ¿qué pasa con el autosabotaje? ¿Va? Dando una pequeña introducción de qué es, pues es esta acción o tendencia a boicotear, nuestros logros y deseos de manera inconsciente. Ok. Si lo vemos desde un punto de vista, es un mecanismo de defensa en donde creemos que algo no va a suceder. Entonces, antes de que suceda eso negativo, adivina qué, yo me saboteo. Exacto. Sé que algo malo va a pasar y mejor yo me adelanto. Sí, si lo queremos ver es hasta una forma de poder tener el control de nuestro dolor. Entonces, antes de que por algo fuera de mí me lastime o me vaya a hacer enojar o me vaya a rechazar, yo lo hago. Como estoy con ganas de controlar. Exactamente. Yo decido cuándo me voy a sentir mal y no por algo que está fuera de mi control. Y ese es el autosabotaje. Sí, que lo podemos ver en muchas cuestiones, tanto, por ejemplo, personales, profesionales, en relaciones. No sé, creo que a muchos les ha pasado, nos ha pasado hasta el tener esta cita deseada con la persona que nos gusta y en el momento ya por fin citamos tal día, tal hora, tal lugar, todo y 20 minutos antes, mejor cancelo. Es que me estoy sintiendo mal. Y se la creen. Sí, claro. Realmente se la creen estoy enfermo, me siento mal. O sea, no se dan cuenta de este autosabotaje. Bien, ya después de un corto por risas, entonces podemos entender que el sabotaje va a llegar en momentos importantes, justo como entrevistas de trabajo, exámenes, decisiones importantes, por ejemplo, también desde el comprar una casa, comprar un carro, o sea, y nos empezamos a poner pretextos de mejor no. Porque antes de que yo no pueda tener el control, aunque paradójicamente yo misma evite eso, ocasione el que salga mal, pero yo lo estoy haciendo. Yo lo estoy controlando. Exacto. Entonces se pudiera entender este autosabotaje como el miedo a situaciones que salen que salen de nuestro control, vaya. Entonces tengo miedo de que esto pase y entonces inconscientemente yo hago cosas para que eso que me da miedo pase. Pero como esto desde mi control. A pesar de que yo lo controlo, no somos conscientes de esto, creo yo. No, o sea, al fin de cuentas son acciones totalmente inconscientes, que justo es importante buscar el fondo del por qué lo estamos saboteando, o mejor dicho, por qué nos estamos autosaboteando. ¿Cómo identificar que nos estamos autosaboteando? Porque muchos también no se dan cuenta que es un autosabotaje y se lo justifican o se victimizan hasta cierto punto y dicen, es que a mí todo me sale mal, es que nada se me da, es que siempre me pasan cosas malas. Y entonces, ¿cómo identificar que es uno mismo el que está generando estas cosas malas? Mira, hay varias señales, creo que las más notorias o las más comunes es dejar las cosas a medias o abandonar los proyectos, las tareas, o sea, dejar las cosas a medias o abandonar. La procrastinación, es decir, no inicio una tarea que para mí es prioridad por hacer otras tareas que no me van a llevar tanto trabajo. No sé, por ejemplo, tengo que hacer mi tesis, pero en vez de hacer mi tesis, es que tengo que preparar la cena. Es que tengo que sacar a pasear al perro. Es que se me olvidó, tengo que hacer esta llamada, tengo que mandar este mensaje. ¿Por qué? Porque son actividades que no nos van a desgastar tanto, son más fáciles, nos quitan tiempo y nos van a alejar de esta cosa que a lo mejor sí me va a causar un sufrimiento si no se logra. ¿Va? Entonces la procrastinación. Buscar excusas. Por ejemplo, no sé, voy a ir a terapia, pero es que no tengo dinero para ir a terapia.
Claro que cuando realmente quieres, buscas la manera o buscas terapias económicas o te mueves. Sí, pero que mi carrito de Amazon, de Shein, Están al tope. están al tope. Y mira, me llega un pedido en una semana. Y eso Entonces, sí es, está bien, no pasa nada, me lo merezco, por eso trabajo. Pero cuando es algo que nos toca enfrentarnos a una situación que no nos gusta o que nos puede poner en riesgo, entre comillas, de que va a ser algo no tan agradable, y entonces ya pues las excusas. sí, desde voy a empezar al gimnasio, pero el lunes. Porque el lunes. Porque si es miércoles, no puedes empezar el miércoles. ¿Por qué no puedes empezar el jueves? Porque siempre aplazar. Ok. Entonces me pongo excusas. Ujú. También otra excusa que creo que es muy común, no soy buena o no soy bueno para. O sea, ¿para qué intentarlo si ya sé que no soy buena en eso? No me va a salir bien. Exactamente. Entonces, para que mejor me evito la vergüenza de que vean que no me salió bien y mejor no lo hago. Que si somos un poco más objetivos, en primera, no vas a saber si eres bueno o no hasta que lo intentas. Y a ver, si no eres bueno en un principio, no quiere decir que no puedas llegar a hacerlo. Que no puedas ir mejorando con la práctica. Exactamente. Ok. Que también otra parte del autosabotaje, un poco chistoso, es el perfeccionismo. Justamente esta cuestión de, como sé que no va a llegar a ser perfecto, o no lo voy a llegar a hacer como el ideal, mejor no lo hago. Pero realmente se puede llegar a ese perfeccionismo. Pero la mente de personas que se autosabotean es sí se puede, pero yo no puedo. Y entonces ya no. Ya no lo quiero ni siquiera intentar. Sí, otro punto también, y es un tanto doloroso, es acostumbrarse al fracaso. No querer salir de una zona de confort. Ya lo normalizas. Lo que decíamos, ¿no? ¿Para qué si a mí todo me sale mal? Ya estoy acostumbrado a que las cosas no me salgan como yo quiero. Y entonces ya no lo intento, ya no me esfuerzo, ya no nada y me quedo en esa zona de confort. Y hasta cierta victimización, ¿no? No es que ¿por qué no lo intentas? Porque, pues, ¿por qué no? ¿Para qué? Si todo me sale mal. Y es esa justificación, ¿no? Sí. Ok. Otro punto también muy común es sentirse culpable al éxito. Yo creo que esa es la más fuerte, ¿no? O sea, como que brinca un poquito más porque no te sientes merecedor al éxito. Entonces imagínate qué tanto traes, qué tanta carga emocional traes o qué tanto historial vienes cargando que prefieres sabotearte porque sientes que no mereces llegar al éxito. A lo mejor crees que lo puedes hacer y te sientes capaz, pero no te sientes merecedor. Y entonces me autosaboteo porque yo no merezco. Exactamente. ¿Cómo lidiar con eso? Ya un poquito más adelante vamos a hablar de eso, pero creo que es muy importante, como mencionamos al principio, entender que son cuestiones inconscientes. Y es justamente el buscar qué hay de fondo en esto. Mucho de lo que está detrás de un autosabotaje son las premisas. Que volviendo a explicar un poco qué son las premisas, podemos decir que es este conjunto de creencias, de aprendizajes, de patrones que tenemos de manera inconsciente, el cómo se nos enseñó que tenemos que interactuar y percibir las situaciones. Entonces, ¿cuál es mi premisa? Justo acabas de mencionar una, el no merecer. Si yo tengo esta premisa de no merecer, voy a buscar tanto personas y situaciones que me autoconfirmen a mí que no merezco. Si eso me lo hicieron creer y me junto con personas que me lo autoconfirmen, digo que me lo confirmen, voy a seguir con la premisa. Así es. Y me voy a seguir saboteando. Y otra cuestión también de en estos trasfondos son estas famosas profecías autocumplidoras. Sí, justo. A mí toda la vida me dijeron de chiquita, es que está bien burra para las matemáticas esta niña, pues entonces tengo que ser burra para las matemáticas. Porque me dijeron que yo era así. Y entonces tengo que ser. Ya ni siquiera es si de verdad no se me da, tengo que ser así. Exactamente. O volviendo, por ejemplo, a estas situaciones de
que nosotros mismos provocamos, ¿no? Si yo no me siento capaz de tener el empleo de mis sueños, entonces una vez que tenga la oportunidad, voy a buscar el autoconfirmar que no lo merezco. Ahorita que mencionas me acordé de una anécdota de una de mis pacientes que se vivía sumamente frustrada porque cuando iba a entrar a la universidad, ella le comenta al papá y el papá le dice, ¿cómo vas a entrar cómo vas a estudiar eso? Vas a ganar como una maestrucha. Tal cual, palabras del papá. La chava se veía súper frustrada que decía, no, yo no lo quiero hacer. Dice, entonces, por situaciones de la vida terminó trabajando de maestra y en lugar de ver lo bueno de todo esto, se sentía sumamente frustrada. Entonces, porque decía, es que, o sea, estoy ganando como una maestrucha, como mi papá me dijo, ¿no? Entonces, como inconscientemente, o sea, se cumple todas estas partes que la persona se lo creyó y terminó haciendo eso, terminó pasando eso. Y entonces, ella tenía muchísimo potencial y se tuvo que trabajar obviamente en terapia hasta que logró como que romper con esa premisa y poder llegar y quitar este autosabotaje. Porque justamente por esa creencia, ella se venía saboteando toda su carrera, todas sus oportunidades laborales, hasta que llegó a donde estaba en una situación muy frustrante, ¿no? Sí, y a veces es un poco complicado porque, bueno, me voy a ir un poquito más a la corriente de psicoanálisis, pero también es esta idea o creencia de que mamá y papá tienen la razón. Entonces, inconscientemente yo también tengo que darles esa razón. Un ejemplo muy tonto cuando estamos chiquitos brincando en la cama que nos dicen, no brinques porque te vas a caer. Te vas a caer. 3 segundos después, Te madres. Exactamente. Sí. ¿Por qué? Porque ellos tienen que tener la razón. Y muchas veces crecemos con esta idea de tenerle que dar la razón a otras personas. Y les confirmamos lo que nos dicen. Es importante entender que nosotros no podemos controlar todas las decisiones y cosas que pasan en nuestra vida. Mucho de todas estas acciones, decisiones, reacciones son de forma inconsciente. Entonces es importante entender qué es lo que pasa con nuestro inconsciente y por qué funciona de cierta forma. En muchas ocasiones y sobre todo en este tema de autosabotaje, tenemos una lucha interna de lo que creemos merecer a lo que deseamos, que a veces no es lo mismo y se contradicen. Entonces, si yo deseo, volvemos a lo mismo del trabajo, deseo tener este trabajo, pero inconscientemente siento que no me lo merezco, va a entrar esta lucha donde el inconsciente, si yo no lo conozco, va a ganar. Y va a buscar la forma en que yo actúe, yo reaccione para que esto no suceda. O para que suceda lo que nosotros creemos que va a pasar, ¿no? Y entonces es cuando entra ese autosabotaje, esas acciones, o todo esto que tú nombrabas ahorita, de decir, va a pasar algo de eso que nos va a llevar a ese resultado. Y entonces creo que la mayor oportunidad para que eso no suceda es eso que tenemos en el inconsciente, llevarlo a la parte consciente. Identificar, a ver, de todo esto que nombraron, identifico que yo hago eso, que yo no le doy prioridad a lo que debería, que dejo las cosas a medias. Si yo me empiezo a reconocer y empiezo a decir, mira, eso sí me pasa, eso también, entonces me estoy autosaboteando. Y entonces al momento que yo logro identificarlo, me permite iniciar este proceso para entonces realmente empezar a trabajar desde ahí, desde todo eso que traemos inconsciente, hacerlo consciente y poder hacer las modificaciones necesarias. Sí, claro, y es chistoso porque a veces no lo hacemos conscientes porque realmente nunca o hasta el momento no tenemos una consecuencia. Recuerdo muchísimo a un paciente que tuve. Su motivo de consulta era tener problemas con la puntualidad porque sabía que era un autosabotaje. No es broma que, por no decir que todas, casi todas o la gran mayoría de las sesiones, si llegaba media hora a la sesión, se me hacía mucho. Ok. Ya hasta llegaba
burlándose de él mismo de solo vengo a saludar porque ya me voy, porque pues sí, efectivamente, te quedan 5 minutos de sesión. Entonces, ¿qué era lo que pasaba con él que trabajamos mucho? Justo esta parte de que nunca tuvo consecuencias. En el trabajo llegaba tarde, pero no había consecuencias. Con sus amistades tampoco, pues en terapia menos. Tampoco, pues, o sea, pues tú pagas el tiempo y ni modo, o sea. Ajá, o sea, si quieres venir 5 minutos, pues vas a venir 5 minutos. Entonces, y muchas veces, por ejemplo, hoy lo voy a confesar, sí me decía de que, ay, no tienes tiempo, o sea, o tienes paciente. Claro que siempre le decía, tengo paciente. Claro. Que muchas veces no tenía paciente y le podía haber dado la hora, pero es justo el... Necesito una consecuencia. Necesitas consecuencias, o sea, estás viniendo prácticamente a regalar tu dinero, cosa que no... Pero entonces a lo mejor ahí entra el qué tanto somos conscientes de las consecuencias. A lo mejor había consecuencias, pero ni siquiera las veía, ¿no? De decir, bueno, o ni siquiera le daba la importancia, porque como dices tú, en la terapia pues había una consecuencia, le estás cobrando la sesión de 1 hora y estás viniendo a tirar tu dinero, básicamente. Entonces, ¿mande? A pagar y a saludar. Exactamente, el saludo más caro a lo mejor. Pero es justamente esta parte de decir, sí hay una consecuencia, pero no la relaciono con el autosabotaje, ¿no? Puedo decir, a lo mejor mis relaciones no funcionan o no está funcionando mi relación, pero no la estoy relacionando con que me estoy saboteando. Simplemente le doy otra justificación. Entonces, las consecuencias están, solamente es que no las vemos. O que tanto nos afectan esas consecuencias. O que tanto nos afectan las consecuencias. Si para nosotros es algo mínimo, vamos a seguir así. Exactamente. ¿No? Y entonces, ¿cómo hacer para sí poder verlas, para sí poder decir, sabes que ahora sí me está generando un conflicto? Sí necesito modificar y necesito dejar de estarme saboteando. Bien, ahora sí los vamos a poner por puntos, ¿no? El punto 1 es analizar y revisar el origen de las emociones y los pensamientos. ¿Qué estoy sintiendo y pensando cada vez que suceden estas acciones donde yo ya vi, que me estoy autosaboteando? Ok. Entonces, origen de las emociones y pensamientos. 2, pues totalmente trabajar en terapia para conocer y reconocer nuestras premisas. Porque, ok, yo ya tengo este sentimiento y estos pensamientos, que ahí es la puerta justamente a la premisa que me está controlando. Esto de las premisas, y es algo que yo les digo mucho en terapia, letras pequeñas del contrato. Lo que una vez se aprende nunca se olvida. Las premisas no se van a olvidar. Pero ¿qué es lo que puedes hacer? Meter nuevas premisas, meter nuevos aprendizajes. Se reaprende, vaya. Exactamente, para que, si lo vemos como un juego de cartas, para que el cerebro ya no tenga la necesidad de estar usando la misma carta, ya tenga más cartas con que jugar y manejarse. Exactamente. Correcto. Y con esto hay una frase de Carl Jung que me gustaría decir, que la conocemos mucho los psicólogos, que es justamente mientras no hagas consciente tu inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. O sea, es entender que las cosas no siempre pasan por coincidencia o porque soy Escorpio y tú eres Virgo. Sí. O sea, no. Sí. Muchas veces lo que nos lleva a estas situaciones es que el inconsciente nos está controlando por algo. Y es aprender a conocerlo para poder manejarlo entonces nosotros. ¿Va? El punto 3 es hacer pequeños cambios dentro de tu zona de confort. Cuando tú quieres hacer un cambio muy grande, cuesta mucho. A tu cerebro no le va a parecer. Sí. Entonces, el ideal es hacer pequeños cambios o pequeños movimientos que, aunque estén dentro de tu zona de confort, tú sabes que te van a sacar de ahí. Que poco a poco se va a ir moviendo algo, ¿no? Exactamente. Porque a veces queremos hacer un cambio de 360 grados de un día para otro. Es imposible. Claro. Y la gente que dice, es que sí se puede y lo voy a lograr. Y se tiene que dejar de golpe y se tiene, o sea, no. No es... A lo mejor empiezan y les dura una semana. Exactamente. Pero las recaídas son como más fuertes, justamente, ¿no? No es mantenible. Exacto. En cambio, si vas haciendo pequeños cambios que no los sientas tan pesados,
Claro que los puedes mantener y a la vuelta del tiempo vas a hacer ese cambio total. El punto 4 es justo hacer un plan con estos pequeños avances. Es decir, ¿a dónde quiero llegar y qué necesito para llegar ahí? Ok, paso 1, esto. Paso 2, esto. Un pequeño plan. Y creo que esa parte que está dentro de el contárselo a alguien más, creo que esa es buenísima. Buenísima. El sentir el compromiso con alguien más es como, no quiero yo exponerme a que me digas no lo lograste, y como tendemos a autosabotearnos. Exacto. El que alguien más nos ayude a hacerlo consciente y a estar ahí como, oye, ¿te acuerdas que me dijiste? Como este apoyo, creo que es algo que ayuda muchísimo para esta parte del sabotaje. Sí, y es justo, bueno, está también un poco ligado este punto 5 que mencionaste al punto 6, rodearte de gente que te motive, o sea, lo veíamos en el capítulo pasado de las amistades, ¿no? Si tú no eres una amistad que me va a aportar y yo te cuento mis planes y nada más los criticas, los invalidas o hasta los minimizas, pues a lo mejor sí se me quitan las ganitas. Sí, claro, y es como de, ay, sí tienes razón. Porque estamos hasta inconscientemente buscando que nos diga, sí, cierto, no vas a poder, porque justamente es el autosabotaje. Pero si yo me empiezo a juntar con personas, sí, como mencionaste, ¿no? De, quiero dejar de fumar, y entonces yo me voy a juntar con puras personas que me digan, no, ándale, no lo compres, no lo prendas, no esto, o sea, te va a ayudar a decir, ok, hasta motivarte a decir, cierto, sí puedo, o sea, como hacerlo más consciente y tener más las ganas de poder hacer ese cambio. Pero justamente con personas que te beneficien en esa parte, que te aporten esa parte positiva. Sí, claro, por ejemplo, a mí es algo que me cuesta mucho, sí suelo ser una persona que se autosabotea demasiado y es algo que agradezco aquí al director que está atrás de cámara, me trae en friega, por no decir otra cosa, muy seguido, porque justo es es que tengo ganas de hacer este proyecto o quiero hacer esto. Y en cuanto ve, oye, ¿y cómo vas con esto? Ahí va. No, mira, ven, vamos a sentarnos y me traen chinga. Entonces, también personas que te estén apoyando o que te estén motivando a lograr tus objetivos va a ayudar y va a facilitar muchísimo. Bien, y tocando el punto 5 es contarle el plan a alguien más. Punto 6, rodearte de la gente que te motive, exacto. Y el último punto, el número 7, que creo que es el más importante, sinceramente, y donde fallamos mucho, es el tenernos paciencia. El entender que es un proceso que no es fácil hacer cambios, que no van a ser de la noche a la mañana. Exactamente. Entonces es tenernos paciencia. Y justo, pero me quedé pensando, perdón, justo lo estaba revisando con una paciente que me decía, es que ya entendí que si hoy no lo logré, mañana sí puedo lograrlo. Y me encantó. Y es justamente eso, es entender y tenerte empatía a ti mismo, tenerte comprensión, tenerte cariño, de decir, ok, si hoy no lo logré, mañana sí puedo, mañana lo vuelvo a intentar. Que está muy ligado también a nuestro nivel de resiliencia. Entonces, sí, justamente. Nos hace falta, yo creo que de repente esa resiliencia, ¿no? Porque es como de, ok, vamos súper bien toda la semana, pero un día ya nos equivocamos o un día no lo logramos. Entonces, y es, ¿ya para qué? ¿Ya para qué lo hago si ya rompí la dieta un día? O ya, a ver, no, espérate, o sea, es un día. No va a definir todo tu proceso. Fallaste un día, pero mañana lo puedes volver a intentar. Y mañana lo puedes volver a intentar. Y así hasta que lo logres. Sí. Es tenerte esa paciencia y esa constancia, yo creo, a decir, no me voy a detener hasta que lo logre. O sea, es algo que quiero, que deseo. Y yo creo que ahí es donde entra esta parte que lo trabajaremos en el tema, en la parte 2 del trabajo en la terapia, que lo que yo quiero, lo que yo deseo y lo que merezco estén en la misma sintonía y sea lo mismo para entonces yo poder motivarme a lograrlo, ¿no? Que ahí te voy a contradecir un poco. ¿Por qué? ¿Por qué? No, y sí estoy de acuerdo contigo de buscar que esté todo en armonía, pero creo que a veces también se vale el irnos, a lo mejor no por lo que necesito, sino por lo que quiero, siempre y cuando seamos conscientes. Sí, claro. Es decir, bueno, yo ya sé que esto no me conviene
o no es lo mejor para mí, pero ahorita lo quiero, sabiendo las consecuencias, sabiendo lo que puede pasar, ok, ya eres consciente de eso, adelante. ¿Y entonces ya no entraría como sabotaje? No, porque ya eres consciente. Pero yo sí creo que puede existir un autosabotaje con la conciencia, fíjate. Yo sé que, por ejemplo, estoy súper consciente de que si estoy a dieta y me voy a comer las galletas, sé que me estoy saboteando mi proceso. Y aún así decido hacerlo, me saboteé todo el proceso. Y lo hice conscientemente. O ya no necesariamente sería sabotaje. No, o sea, sí, yo me estaba yendo por otro lado, pero no, totalmente, sí. También puede, sí. Sí. O sea, es que ahí es donde yo me confundí, dije, no, es que según yo sí se puede sabotear conscientemente. Digo, por lo general es inconsciente. Sí. Y hasta que no vemos que algo nos está fallando, pero a veces somos ya súper conscientes y aún así nos saboteamos, que creo que está peor eso. Yo por lo veo en mi caso, que yo digo, sé que estoy fatal en que me llego a sabotear conscientemente. O sea, sé conscientemente lo que va a implicar que me voy a sentir mal, que todo esto, y lo llego a hacer. Que a lo mejor entra esta parte de la fuerza de voluntad. También. Que va de la mano. Que eso se trabaja, creo que yo en terapia. Pero sí creo que se puede, o sea, lo que yo me refería con esa congruencia entre lo que queremos, deseamos y merecemos, que por eso decía lo trabajamos en terapia, era por lo menos de las premisas que hablábamos al principio, que si yo siento que deseo algo, pero no lo merezco, entra ese conflicto interno. Entonces, a eso me refería yo como que en la parte de... Sí, no, yo me quedé en un ejemplo como muy específico, pero totalmente de acuerdo contigo. Muy bien. Para cerrar, Ligia, ¿cómo podemos, digo ya resumiendo todo esto, ¿qué le diríamos a los que nos escuchan, a los que nos están viendo, como para decir, bueno, necesito dejar de sabotearme? Creo que lo más importante sí es acompañarse de un proceso terapéutico. Esta idea muy romántica de poder hacerlo solo es muy complicado y sobre todo cuando se trata de acciones inconscientes. Entonces, sí llevar un proceso terapéutico, tenerse paciencia, creo que siempre es lo más importante y empezar a conocerse y a leerse a uno mismo. No importa si fui consciente o me di cuenta una hora después, un día después, no importa. Lo hiciste. Lo hiciste. Y entre más lo empieces a trabajar, entre más consciente empieces a ser de lo que estás haciendo, más rápido va a llegar ese momento de luz y decir, oh, no, espérame, no va por ahí, tiene que irse por acá. Pero entonces por lo menos ya podemos tener más posibilidades a un éxito, a una vida más plena, más feliz, sin estarnos como que poniendo nosotros mismos el pie, ¿no? Y tú decías ahorita esta parte de romantizar esta parte yo puedo solo. Y me puse a pensar, a lo mejor pueden, a lo mejor no, pero no hay la necesidad de hacerlo solo, hay un montón de herramientas que ¿por qué no aprovecharlas? O sea, el proceso terapéutico es una herramienta padrísima, que creo que lo hicimos en todos los capítulos de vayan a terapia, pero es justamente eso, no hay necesidad de hacerlo solo. Y si algo te va a ayudar y te lo va a hacer más fácil, pues ¿por qué no aprovecharlo, no? Claro, y creo que la terapia en lo que más suele ayudar es dar un punto de vista diferente. O una visión diferente, exacto, porque a veces estamos acostumbrados o se nos enseña a ver algo, a hacer foco en una cosa. Entonces, se nos es muy complicado poder ver fuera de ese foco. Y la terapia ayuda justamente a quitarte el foco y a lo mejor ya no ver únicamente a través de la ventana, sino mira, ven, súbete a la azotea y fíjate que hay más. Exacto. Entonces creo que lo principal es aprender a ser conscientes de que te estás autosaboteando. Detectar esos puntitos que mencionábamos, ¿no? O sea, y si yo reconozco alguno de esos puntos, pues a lo mejor puede ser síntoma o señal de que me estoy autosaboteando y entonces decir, ok, ¿qué pasa con eso? Déjame, voy a indagar un poquito más y ver cómo me puedo ayudar. Sí, si ya está este patrón de en algo no estoy pudiendo o estoy fallando en mis relaciones, en las entrevistas, en el trabajo, etcétera, vamos a escarbarle qué más hay. Correcto. Muy bien. ¿Va? Bien, entonces, bueno, antes de irnos con la recomendación, les quiero leer una pequeña frase que me encontré que me gustó mucho sobre esto.
que el autosabotaje nos permite predecir qué va a pasar y da una ilusión y sensación de control sobre nuestro propio dolor, lo que mencionábamos en un principio. ¿Sale? Va. Bien, entonces vamos con la recomendación, pero antes pedirles que por favor nos sigan y nos den like en nuestras... en nuestras redes sociales. En nuestras redes. En Kepri para los procesos terapéuticos y en ¿Qué pasa con? Para el podcast. Donde nos pueden y síganos en YouTube y en Spotify. Y esto fue ¿Qué pasa con el autosabotaje? Gracias. Para el capítulo de hoy nos gustaría recomendarles el libro de El arte de amargarse la vida. Bien, en este libro podemos encontrar situaciones cotidianas que nos van enseñando cómo a veces nosotros mismos cometemos errores o nosotros mismos provocamos que las situaciones no se den. Entonces, es una ligera lectura que les recomendamos mucho.